Alianza Lima es ganador del torneo Clausura 2022 de la Liga 1, despertando la alegría de la hinchada victoriana. Anteayer por la tarde, tras el triunfo 2-0 ante el ADT en Matute, se proclamaba a los blanquimorados como quienes obtenían el segundo torneo corto de la temporada. ¿Cómo lo lograron? ¿Serán campeones? Al igual que cuando lo hice con el Melgar ganando el Apertura, veremos esto en un video de repaso más que analítico donde se busca fundamentalmente conmemorar al torneo obtenido por los íntimos. Recordemos esta campaña, aquí en Rincón del Gol. Antes de pasar al conjunto aliancista en esta segunda mitad del 2022, recordemos datos muy interesantes. Alianza Lima, al conseguir este corto certamen, lo hace por séptima vez y por segundo año consecutivo, y se mantiene en esa línea de estos últimos años de que dicho club pelee más el torneo Clausura. Además, había hecho un torneo Apertura aceptable, terminando en el cuarto lugar, esperando así la llegada del Clausura, donde lo ganó con 13 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, y con una diferencia de gol de más 21, siendo en este torneo corto el equipo con más victorias, uno de los dos primeros con menos goles recibidos, el segundo con menos derrotas y con mejor diferencia de gol, y uno de los dos segundos con más goles anotados. Para la travesía blanquiazul en este torneo Clausura, se trajo como refuerzo extranjero al lateral derecho argentino Gino Peruzzi, quien sí marcó la diferencia en su posición defensiva, aunque es para acordarnos que en el tema de laterales, Alianza tenía una valla muy baja, pero igual cumplió muy bien su función. Por otra parte, la aparición del arquero suplente Franco Sarabia fue interesante, pues no hizo extrañar a Ángelo Campos, dado de baja temporalmente por lesión, como en el recordado 0-0 ante Cristal. De la misma forma, aplaudir la aparición más constante del joven extremo Oscar Pinto, gozando de mejor juego y de más oportunidades. Mención honrosa para el cuadro que se mantuvo regularmente desde la temporada anterior, con Barcos, Arley, Campos, Vilches, Bayón, Concha, entre otros, y quienes se sumaron a inicios de año aportando realmente, como Lavandeira y en parte Benavente. Otra información importantísima es la del cambio del entrenador, pasando más de la mitad de fechas, ya que con el peruano Guillermo Salas les fue mejor que con el argentino Carlos Bustos, pues con el estratega nacional registraron 8 triunfos y solo una derrota. Entra para la polémica, pero no consideraré como refuerzos a la contratación de los nacionales el mediocampista ofensivo Paolo Hurtado, debido a que en los partidos que estuvo prácticamente no hizo nada, ni tampoco entrará en esto el retorno del atacante Jefferson Farfán, pues su aporte fue casi nulo. De la misma forma, no consideraré la inclusión de los juveniles peruanos Sebastián Pinó y Juan Pablo Goicoechea, pues ambos contaron con poquísimos minutos, por lo que analizarlos sería injusto en todo sentido. Ahora, como normalmente es costumbre en este canal, el solerse poner 5 partidos, haremos lo mismo aquí comentando un poco de estos. Cabe resaltar que todo es a mi criterio y que serán puestos únicamente en orden cronológico, pues al igual que en el video de hace meses, personalmente los considero a todos relevantes, adjunto a que, cuando enumeraré las fechas en las que fueron, me estoy refiriendo a estas como fechas del torneo Clausura. Empezando así en la fecha 1, donde la Alianza Lima venció 1-2 al Atlético Grau, pues luego veríamos cómo el Grau en ese Clausura también fue uno de los posibles candidatos al título, y además los blanquiazules se cobraron su revancha tras no haber podido ganarles en Lima en la Apertura, y esta vez triunfaron de visita fuera de Lima Metropolitana, algo que en ese momento se les venía haciendo complicado. En esa tarde sechurana, jugando de forma más fluida, aprovechando en ataque los espacios, Benavente anotó el primer tanto en menos de 10 minutos, y poco antes de terminar el primer tiempo y tras el empate transitorio, Lavandeira vía penal puso el segundo tanto definitivo. En ese momento y ubicados en el quinto puesto del Clausura, parecía un partido común y corriente, pero se vería por qué sería clave al final del torneo corto. Seguimos con la fecha 6 en un partido postergado hasta un mes, donde los íntimos impusieron 2-0 al Melgar en Matute. Es cierto que León del Sur había decaído un poco en el Clausura, mas aún se encontraba luchando por el mismo y por seguir sumando puntos en la tabla acumulada. Esa noche, en menos de 2 minutos, el Alianza Lima dio la sorpresa, pues salió con todo a buscar los 3 puntos, y a los 5 y 6 del primer tiempo, a través de Lavandeira y Barcos, aseguraban con sus 2 dianas que el resto del encuentro ya los tendría como vencedores, pues anotaron ambos y posteriormente
posteriormente ya fue de trámite el mantener el marcador. Prosigamos con la fecha 12 en el debut de Guillermo Chicho Salas como entrenador de Alianza Lima, luego de que el argentino Carlos Bustos no continuase como entrenador por mutuo acuerdo tras 3 pésimos partidos, como el 1-1 agónico de visita ante UTC, la derrota como locales 0-2 ante Universitario en el Clásico Nacional y el fulminante empate 0-0 en casa ante el Cantolao. Con él atrás habían quedado las fechas iniciales donde habían incluso sido punteros del mismo, esta vez estaban sextos, pero era el debut de Salas y su equipo demostró otra cara llevándose el triunfo de Jaén con un doblete de Barcos donde uno de ellos fue un penal agónico al final del encuentro después de un empate transitorio, y si bien ahí podría pensarse que no era para tanto el ganar ese día y que solo había ascendido al puesto 5 del torneo corto, junto a que no se había visto un juego tan interesante, su triunfo demostró cómo irían viento en popa a partir de allí hasta conseguir el galardón. Nos toca la fecha 16, cuando de visita en Cusco triunfaron 0-2 ante el Cienciano. La escuadra que juega en el Inca Garcilaso estaba buscando un puesto a la Sudamericana y Alianza no ganaba ahí desde el 2011. Esa noche, planteando un mediocampo capitalino más recargado y presionando más desde la segunda mitad, a partir de los 70, Jairo Concha y 4 minutos más tarde Gino Peruzzi marcaron las 2 anotaciones con los que los de la victoria conseguían vencer después de tanto tiempo. Para aquel entonces estaban en el segundo lugar del Clausura y reafirmaban la disputada pelea palmo a palmo contra el Sporting Cristal por este torneo corto. Cerramos con la fecha 18, donde derrotaron 0-1 al Ayacucho FC. Ese partido fue demasiado accidentado por los antecedentes, donde por protestas estudiantiles en la ciudad andina casi se suspende el mismo y la transmisión por TV fue de una calidad de imagen cuestionable. Esa tarde, el cuadro capitalino, sin tener un juego tan destacable, a los 15 minutos, a través de un cabezazo de Hernán Barcos, marcaba el único tanto en la altura de Huamanga. Posteriormente, con el portero Campos salvando diversas ocasiones ante algunas fallas defensivas, y lo pintoresco vino con casi al final, con Barcos tapando y el elenco tratando de cerrar espacios para evitar un ataque ayacuchano que podría ser letal. Con eso, los blanquiazules reafirmaron su primer lugar del Clausura por segunda fecha consecutiva tras obtenerla en la anterior, venciendo al Binacional en Matute, por lo que ya quedaban a puertas del torneo Clausura, cerrándolo en Lima, lo que finalmente conseguirían. Con esto se cierran los 5 enfrentamientos que yo considero vitales dentro de su campaña para lograr tener el torneo Clausura. ¿A qué califica con eso Alianza Lima? Pues al ganar el Clausura y también ser segundo puesto en la tabla acumulada, clasifica directamente a la final de la Liga 1 2022, donde enfrentará al ganador del Sporting Cristal versus Melgar. Con eso, además, aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, y esto va como comentario personal. Realmente espero que la dirigencia íntima, el entrenador y los jugadores vean la problemática que tiene Alianza Lima en esta Copa Internacional. Este año se pensó que habría un resurgimiento, que al final fue lo más alejado a la realidad, ya que no pareció haberse aprendido lección alguna. Deseo que para el 2023 ya se haya entendido eso, puesto que representarán al Perú ya sea como campeón o subcampeón de la liga. Volviendo al tema, recalco mis felicitaciones a los victorianos por conseguir el Clausura de este año, augurándole éxitos en la Copa Libertadores y en los playoffs de la temporada. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuáles fueron las razones por las que consideras que Alianza Lima ganó el Clausura? ¿Y a cuáles pondrías como los partidos clave de este torneo corto? ¿Qué tanto crees que influenció el cambio de entrenador? ¿Piensas que podrán ganar la Liga 1 2022? Házmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido similar. Pueden seguirme a través de mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.